Escullerán es posiblemente uno de los santuarios más importantes del Mediterráneo occidental, dedicado principalmente a la diosa Tinit. Las primeras excavaciones se llevaron a cabo en 1907 por miembros de la Sociedad Arqueológica Lusitana con la financiación de Juan Román y Calvé, y de ella proceden la mayor parte de los materiales que se conservan tanto en el Maez como en el resto de colecciones. Más de 600 terracotas acampanadas, varios cientos de fragmentos iguales representando a la diosa, figuras entronizadas, terracotas de planas, etcétera, etcétera, así como un leoncito de marfil y una cabeza de león fragmentado en arenisca. También Carlomán en 1914 hizo una pequeña campaña a la búsqueda de un posible acceso a la cueva. Posteriormente, y con el objetivo de realizar el desescombro de tierras y piedras acumuladas por las excavaciones y los saqueos, se llevan a cabo en 1965 y 1967 por el barón de Esponellá unas excavaciones y posteriormente por Juan Ramón Torres con la finalidad también de desencombrar y levantar el plano del yacimiento. En todos estos trabajos se hallaron diversos fragmentos de terracota, cerámicas y restos de metal que fueron depositados en el Museo Arqueológico de Ibiza. Sin embargo, uno de los materiales más importantes procedentes del santuario, hemos de citar la pequeña placa de bronce con inscripciones púnicas en cada una de sus caras, que fue hallada casualmente por José Marí Pep Figueretes en 1923 entre las tierras extraídas de las excavaciones. Calvo Román intentó su adquisición con destino al museo, pero por razones que desconocemos, José Marí la vendió el 24 de mayo de 1929 a Juan José Senén, inspector de primera enseñanza de Alicante, quien se encontraba en la isla, con destino al Museo de la Comisión de Monumentos de Alicante, de la que además era su secretario, con la excusa de que la placa peligraba porque algunos extranjeros tenían interés en su adquisición. En la actualidad, esta inscripción, a pesar del interés que tiene para la isla de Ibiza y su historia, se encuentra depositada en el Museo de la Comisión, actualmente Museo Arqueológico de Alicante. La placa de bronce hallada en Escullerán es un documento de enorme interés para la historia del mundo antiguo, en particular para la historia de sus religiones. Fue realizada por fenicios o púnicos, como los llamamos en el occidente cartaginés, gentes de raigambre oriental que extendieron por todo el Mediterráneo sus prácticas y creencias, en dinámicas a menudo difíciles de percibir y comprender. De ahí el valor de la plaquita de Escullerán, pues recoge acciones votivas, algo poco común en los epígrafes, de por sí escasos, del extremo occidente de la época, y fue además inscrita por ambas caras en momentos diversos. La lectura e interpretación de sus textos, su desciframiento, nos permite reconstruir todo un periodo de continuidades y cambios histórico-religiosos. La placa fue realizada a finales del siglo V a.C. o poco después para recordar la consagración de un lugar, quizá la propia cueva de Escullerán, que pudo entrar así formalmente en el paisaje cultural fenicio-púnico. La inscripción, que se clavó probablemente en la puerta o valla que cerraba un espacio sagrado, dedicaba el lugar a un dios de doble nombre, Reshep Melkart, que debió venerarse por su poder y patronazo sobre el grupo, por su capacidad de proteger al fiel y a su comunidad de la guerra y de la enfermedad. Tiempo después, durante la primera mitad del siglo II a.C., la placa fue inscrita por la otra cara y expuesta de nuevo, esta vez con toda probabilidad en la cueva, durante el momento álgido de su culto, para dedicar el muro exterior del santuario, un límite rehecho entonces completamente, formando quizás un atrio, dirigiendo y costeando los trabajos un sacerdote, Abdesmón, quien debió también redactar el segundo texto de la placa que dedica tales obras a la diosa Tinit. Si la placa y su más antigua dedicatoria se habían ya destinado a la cueva, en los más de 2 siglos transcurridos desde entonces, Tinit debió sustituir como titular del santuario a la precedente divinidad masculina, de forma progresiva otras discontinuidades en el culto. Fuera como fuese, el lugar y su divinidad dispensaban también en este segundo momento protección individual y colectiva. A Tinit se le llama en la plaquita poderosa y la fortuna, en expresión que remite tanto a la confianza que depositaban en la diosa sus fieles púnicos, como a la identificación que de ella hacían con el espíritu y destino de la entera comunidad. Contamos con diversas evidencias de que la cueva de Escullerán estuvo consagrada a la diosa Tinit, más conocida como Tanit, y esto podemos afirmarlo al menos desde el siglo IV a.C., basándonos en las terracotas votivas, las terracotas que llamamos acampanadas,
que constituyen el esboto por excelencia del santuario en una proporción del 91% del total de las terracotas allí encontradas. Estas terracotas, caracterizadas por llevar lo que llamamos un manto de alas, en realidad unas alas plegadas sobre el cuerpo que adopta la forma acampanada para facilitar su colocación sobre una superficie plana, siguen modelos de la ciudad de Cartago, siendo su prototipo más conocido el de la llamada sacerdotisa. En su parte anterior, entre las dos alas, estas terracotas llevan unos símbolos de cuya interpretación deducimos que se trata de una divinidad que propicia el erotismo y la fecundidad, que es una deidad celeste a la que se acude para implorar por el buen término de cualquier empresa. De las características del resto de terracotas, 9%, se desprende además que acuden a la diosa las jóvenes casaderas en demanda probable de fertilidad para sus próximos matrimonios. De la inscripción de la cara B de la tablilla, como sabemos de la primera mitad del siglo II a.C., inscripción que lleva la dedicatoria a Tinit-Gad, deducimos que la diosa ejerció su protección sobre toda la comunidad, y los pebeteros de cabeza femenina con corona mural hallados en la ciudad de Ibiza nos permiten suponer que esa comunidad fue la de la propia ciudad de Busín y su territorio, del que sin duda la cueva santuario formaba parte. Por otro lado, es de interés señalar que el culto ibicenco de Tinit muestra una serie de rasgos que lo singularizan con respecto a lo que conocemos del mismo en el Mediterráneo púnico, digamos, que por cierto no es mucho. El más notable de todos ellos es sin duda la independencia que la diosa muestra, por un lado, del dios Baal-Amón, al que suele ir unida en clara relación de subordinación en otros territorios, en el resto del mundo púnico, y además también de otras divinidades, en este caso femeninas, como es la diosa Astarte. La dimensión cultural, a través de una rica gama de actos rituales, impregnó toda la cultura de los fenicios de Oriente y Occidente, donde no existía una distinción clara entre lo sagrado y lo profano, comparable a la que existe en nuestra sociedad moderna. La relación con los dioses estaba en la base de cada acontecimiento cotidiano o extraordinario, porque expresaba una visión coherente del mundo que no dejaba lugar a actitudes que hoy definiríamos como seculares, mundanas. Para comprender esta relación con los dioses conviene tener en cuenta el carácter politeísta de la región fenicia y su panteón. Una pluralidad de seres sobrehumanos, panteón, cada uno con su propio carácter y poderes, organizados jerárquicamente como la sociedad humana de la que es reflejo. Cada ciudad fenicia o púnica tenía su panteón específico, pero existía un panteón común, panfenicio, compuesto para un reducido número de figuras que gozaban de absoluto prestigio y veneración general, tanto en Levante como en Cartago y en el resto del Mediterráneo, Astarte, Melkart, Teshmun, Balamón, Tinit. La relación entre los seres humanos y las divinidades se dio gracias a un complejo sistema que definimos como culto, que a su vez estaba compuesto por actos y conductas que llamamos ritos. Podían tener carácter oficial o privado, estaban dirigidos por una clase de sacerdotes y sacerdotisas acompañados por trabajadores del culto de menor prestigio, encargados de tareas que a veces nos resulta difícil definir como religiosas, pues eran técnicos, barberos, cocineros, carniceros. Siguiendo una antigua tradición del Oriente Próximo, los dioses son muy poderosos, pero no son enteramente autónomos, sino que necesitan de la humanidad, exigen del ser humano su hospitalidad, viviendas específicas, sacrificios sangrientos y ofrendas de comida, oraciones, atención, respeto. En otras palabras, sin el cuidado y la atención humanos, el mundo divino no podría existir. En cuanto a los lugares donde específicamente se realizaban los actos rituales, es posible diferenciar templos monumentales construidos por los humanos, espacios sagrados al aire libre de especial carácter, como los llamados Tophet, lugares naturales poco o nada transformados por los humanos, manantiales, jardines, ríos, colinas,
También cuevas montañosas o marinas, lugares marcados por una sacralidad atestiguada desde tiempos prehistóricos. A pesar de la limitada información disponible, el estudio del culto fenicio púnico nos permite obtener una imagen cercana de los devotos de aquella cultura, que buscaban en el apoyo sobrehumano el complemento que consideraban indispensable para afrontar los innumerables problemas de la existencia humana.